y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Vamos a meditar en la palabra de Dios, Salmo 133. Quiero que por favor usted allí en su casa lo pueda ubicar en su Biblia. Yo de todas maneras lo voy a leer para que entonces meditemos en la palabra del Señor. El Salmo 133, muy conocido por cierto, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, el tema que quiero compartir esta mañana lo vamos a titular mi hogar ha de ser un oasis. Mi hogar ha de ser o debe ser, debiera ser un oasis. Así que tomando como base la escritura que ya leímos, quiero primero que todo que veamos qué es un oasis, ¿no? Para pensar en que mi hogar debiera ser eso, un oasis. Entonces, ¿qué es un oasis? Se dice que un oasis es un paraje aislado en el desierto en el cual hay agua y crece vegetación. Es decir, que un oasis normalmente se encuentra en los desiertos. Es decir, que no es normal, pero es un paraje, una pequeña porción de esa área donde hay agua y donde crece vegetación. Un desierto se define como un lugar despoblado e inhabitado. Un desierto puede ser un terreno arenoso o pedregoso que definitivamente carece de vegetación, y eso se da por la escasez de las precipitaciones, es decir, por la poca lluvia. Entonces se dan esos fenómenos. Entonces un oasis precisamente es que en ese lugar árido, arenoso, polvoriento, seco, inhabitado, de pronto en un lugar de esa área aparece o se encuentra una área pequeña donde hay agua y donde hay vegetación. Es decir, que ese lugar se convierte en un lugar de vida, en un lugar de refrigerio para quienes habitan el desierto, los animales, y si algún ser humano está transitando el desierto, encontrarse después de la inclemencia del calor, de la dificultad por lo árido de la tierra, de la sequía, de la sed que puede producir caminar en un lugar árido, caliente. Entonces encontrar esa parte de terreno donde hay agua y vegetación definitivamente es algo pues maravilloso. Es encontrar sombra, es encontrar esperanza, es encontrar tranquilidad, es encontrar entonces un lugar donde descansar, donde esconderse de la inclemencia del calor del que se viene sufriendo en el desierto. Entonces se habla que en el oasis pues allí van los animales y también pues las personas que pueden transitar por el desierto pues pueden encontrar allí eso, ¿no? Sombra, agua, esperanza, tranquilidad, paz, solución de alguna manera para su sed. Eso es entonces un oasis. Y eso, decíamos al principio, debiera ser nuestro hogar. Nuestro hogar ha de ser o debiera ser un oasis.
En el salmo que leímos, el primer versículo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dicho de otra manera, la armonía viene a ser como ese oasis en medio del desierto. Es bueno, es delicioso, es eso de habitar en armonía. Algo que es bueno es algo que es provechoso. Lo bueno no siempre sabe rico, no siempre tiene un buen sabor, sino que es provechoso, que trae beneficios, que sirve para solucionar algún asunto, alguna situación. Si hablamos de un medicamento, los medicamentos, hay muchos medicamentos, no sé si puedo decir la mayoría de los medicamentos que son buenos, no tienen un sabor agradable. Y a uno no le importa el sabor que tenga cuando uno tiene un problema de salud. Si eso es lo que me va a aliviar, pues yo me lo tomo. Entonces, aunque haga una cara de desagrado, aunque, bueno, sufra para podérmelo tomar, para ingerirlo, pero lo hacemos porque sabemos que es bueno, es decir, me va a traer bien, me va a traer provecho. Pero mire que aquí acerca de la armonía, dice que aparte de que es provechoso, aparte de que trae bien, sabe delicioso, dice es bueno y delicioso. Así que el beneficio que trae la armonía definitivamente es dulce al paladar, es grato, es agradable. No nos va a hacer una cara, no nos va a obligar a hacer una cara de amargura, no, es agradable. Entonces dice, es bueno y es delicioso. Algo delicioso es algo de muy buen sabor, algo que queremos incluso a veces, aunque la persona esté llena, pero el sabor, esa delicia le hace hasta pedir más, termina casi que enfermo del estómago, porque como es tan delicioso, hasta comemos más o pedimos más de lo que debiéramos comer. Es algo delicioso. Y el asunto es la armonía. Esa armonía vamos a ponerla como esa, vamos a ubicarla como ese oasis en medio del desierto. Es decir, que en donde hay armonía, los miembros de la familia llegan y pueden sentirse como bajo techo, pueden sentir sombra en medio del calor inclemente de la situación de la vida. Pueden encontrar frescura porque hay agua y porque hay buena sombra, porque hay vegetación. Allí entonces hay esperanza, allí se fortalece la persona. Entonces la armonía produce, según lo que la Escritura nos está diciendo aquí, esos aspectos. Esas cosas las produce a los miembros de la familia. Entonces, si los hermanos habitan en armonía, esa armonía es ese oasis que necesitan nuestros miembros de la familia. Yo quiero hablar específicamente del hogar, de mi familia. Por eso no voy a hablar de los hermanos en general, sino que quiero específicamente referirme a lo que debiera haber en nuestro hogar. Gloria al nombre del Señor. Y mire, el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Entonces miremos, la palabra armonía, antes de ir a lo del monte, a lo de la unción, la palabra armonía significa primero equilibrio, es proporción y correspondencia adecuada entre diferentes cosas de un conjunto. Entonces es equilibrio, proporción y correspondencia adecuada, que son diferentes, pero hay una correspondencia y una proporción adecuada. Hay otro significado y se habla de la armonía como la relación de paz
concordia y entendimiento entre dos o más personas. A eso se le llama armonía. Eso debiera haberlo, deberíamos cultivarlo en nuestro hogar, en nuestra familia. Gloria al nombre del Señor. Así que los elementos, y hay unos elementos, encontraba por allí que hay unos elementos que componen la armonía. Es decir, que para que haya armonía, pues tenemos que cultivarlos, tenemos que tenerlos allí. Y los elementos que componen la armonía son la honestidad, la amabilidad, la bondad, la generosidad, la lealtad y la alegría, la risa, el buen genio, el estar sonriente, radiante. Entonces mire que encontraba que estos elementos componen la armonía. Voy a volver a leerlos: honestidad, amabilidad, bondad, generosidad, lealtad y alegría o risa. Cuando hablamos de honestidad, sabemos que es uno de los valores, es una cualidad especial entre los seres humanos que debiéramos tenerla todos. Y entonces se habla de quien tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia, honestidad, y lógicamente con la integridad moral. Entonces, honestidad tiene que ver con integridad moral, con verdad y con justicia. Así que una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos y expresiones y lógicamente en sus acciones. Entonces, esa es una de los componentes de la armonía. Pero también dijimos que hay bondad, ¿no? La amabilidad, pues sabemos, ¿no? Es el buen trato. La amabilidad tiene que ver con ese buen trato, con esa buena forma de tratar y de dirigirnos a los demás. La bondad, se habla de que la persona bondadosa es la persona buena, la persona benigna, benévola, y a veces se relaciona con la amabilidad, pero no es exactamente amabilidad. Amabilidad es una cosa y bondad es otra. Entonces, también es la persona que tiene inclinación para hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, con comprensión y con respeto. Así que los componentes entonces de la armonía, ya dijimos que son integridad, que son aparte de honestidad, amabilidad, bondad, generosidad, lealtad o integridad y risa. Entonces el bondadoso es el que hace las cosas a favor de los demás con comprensión, afecto y respeto. Alabanzas al Señor. Pero también hay lealtad. La lealtad también como un valor, ¿cierto? Como una virtud que debiéramos tener todos. Entonces, se dice que la lealtad se desenvuelve en nuestra conciencia, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y a quien creemos. La lealtad es no engañar. La lealtad entonces tiene que ver con no mentir. La lealtad tiene que ver con defender. Y entonces consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto. Entonces, estos aspectos ya dijimos que componen entonces la armonía. ¿Cómo hago entonces? Para que haya armonía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ser honestos, ser bondadosos. El que es bondadoso procura hacer el bien con respeto, con todo honor, con todo el empeño. El beneficio al otro se lo hacemos con todo lo que nosotros podemos hacerlo. Bendito el nombre del Señor.
Entonces debemos ser amables. En otras enseñanzas hemos hablado de que lamentablemente nosotros a veces somos más amables con las personas de afuera que con los de nuestra casa. Nosotros usamos unas expresiones, no solamente hablo de palabras, sino unas expresiones físicas con los nuestros que nunca las usamos con los demás. Decir que miramos a los nuestros que ya no los comemos, les hablamos como si fueran una cosa horrible, pero esas expresiones tanto físicas como de palabras nunca las usaríamos con otra persona. La inquietud es ¿por qué lo hacemos con los nuestros? Mire, nunca engañaríamos a otra persona como a veces nos engañamos entre los miembros de la familia. Nos mentimos. A veces actuamos con una actitud desleal. Es decir, antes que defendernos, entonces más bien nos acusamos y nos hacemos quedar mal. Eso se da en el núcleo familiar, en las familias. Entonces, por ejemplo, un hijo difícilmente le hablaría a otra persona, a un hermano de la congregación o al vecino. Difícilmente le hablaría como a veces le habla al papá y a la mamá, a los gritos. Son altaneros a veces, se vuelven altivos, se vuelven arrogantes, pero con la pobre vieja que solamente lo que le queda es agachar la cabeza porque su hijo llegó bravo. Entonces esa actitud está completamente en contra de la armonía que ya dijimos es como ese oasis que pretendemos tener dentro de la casa. Si no son los hijos, porque lamentablemente en nuestro medio y en la etapa en que vamos en la sociedad, ahora los hijos son los que gritan más, los que alzan más la voz, los que miran más feo, los que reniegan más. Digo que en el momento en que vamos en nuestra sociedad, porque recuerdo todavía de años atrás, cuando algunos de mi edad nos crecimos, todavía en mi edad, en la casa no se le levantaba la voz ni al papá ni a la mamá. Respeta a la buena o a la mala, pues lamentablemente de pronto tampoco era la mejor forma de hacerlo entender, pero no le gritaba y no lo miraba feo. Pero ahora se hace todo lo contrario, se le grita y se mira feo. Y entonces, si no son los hijos, a veces son los padres de familia los que tratamos mal a los hijos, los que los despreciamos con lo que decimos, los comparamos y decimos que él es un mugre, pero que el hijo del vecino sí es una gran persona. Entonces estas cosas no van a ayudar en absoluto a tener ese oasis, a convertir mi hogar en ese oasis, a que haya esa armonía que trae paz, frescura, que trae vida, ánimo, alabanzas al nombre del Señor. Entonces, si no hay amabilidad, si no hay buen trato, si no hay bondad, porque la bondad ya dijimos que tiene que ver con esa intención de hacerle el bien a los demás. Entonces, ¿por qué tratamos de ser generosos y de ser buenas personas con los que están afuera, pero a veces con los miembros de nuestra familia no? Hay padres de familia que a hijos de otros jamás, por muy mal que se porten, nunca los trataría, no les diría las palabras que cada rato las tienen que escuchar sus hijos. Palabras de desprecio, palabras descomedidas. Y no hablo de gente que no sea creyente, a veces dentro del pueblo cristiano, nosotros.
Entonces justificamos porque es que en ese momento no me aguanté la rabia. Es que este muchacho me hace descontrolar. Es que este marido que tengo me hace descontrolar y por eso pues no puedo retraerme. Yo le digo y trato de hacerle todo lo que me venga a la cabeza. O esta mujer no me la aguanto. Entonces cualquier asunto que le hace incomodar le hace decir y hacer lo que no debe. Entonces donde no hay ese ambiente de armonía, pues qué paz y qué frescura va a haber. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. La generosidad, ser generosos con nuestra familia. La generosidad tiene que ver con, porque a veces los que de pronto manejamos la economía, entonces así haya, pero con nuestra familia somos lo más tacaños posible. Entonces, aunque sea necesario algo, sencillamente porque no es exactamente para mí, entonces no lo aporto, no lo doy, no lo suelto. Seamos generosos con nuestra familia, pero a veces somos más generosos con otras personas. Y digo a veces somos porque a mí incluso me lo han recriminado en ocasiones. Pero es que es más suelto, es más amplio con la gente de afuera. Es que suelta más el dinero por allá. Y a veces caemos en eso, en que somos más generosos con la gente de afuera que con nuestra familia. Bendito el nombre del Señor. Hay esposos, hay maridos que manejan la economía y yo no sé cómo la esposa se tiene que vestir. Ella tiene que hacer milagros para comprarse una ropita interior, porque el esposo no lo hace, ni le da para eso. Y hay mujeres que tienen que vestirse, ni casi que tienen que mantenerse de sus cosas personales, porque el quien maneja la economía solo le trae comida, pero de resto las otras necesidades que tiene su esposa o que tienen sus hijos no le importan. Esa falta de generosidad no va a producir armonía en el hogar, no la va a producir. Ya hablamos de un poquito de la lealtad, ¿verdad? Que antes que defendernos nos acusamos, nos estamos comparando, ¿cierto? Es comparando a nuestra familia. Y ¿por qué no hacerla quedar mal donde se pueda? Ay, mi mamá, cosa horrible. Mi papá, eso mejor dicho. O los padres de familia, ¿no? Esos hijos que tengo no sirven para nada. Eso es lo peor que he podido tener. Y entonces buscamos de dónde echar mano para hablar mal de ellos, cuando la lealtad tiene que ver con defendernos. Claro que no con mentiras, pero con tratar de sacar la cara por los nuestros. Una pareja que empieza a hacerse quedar mal, son costumbres feas que a veces las parejas agarran. Y cuando tiene la oportunidad del esposo de hablar con alguien, entonces de lo único que se acuerda es de lo malo de su esposa, y de eso habla. O la esposa de lo único que se acuerda es de las cosas malas de su esposo, entonces de eso habla, y va creando en otras personas una mala imagen de su cónyuge, de su esposa, de su esposo, de sus hijos o de sus padres, porque no nos acordamos y no de las cosas malas. Eso no ayuda a que el hogar llegue realmente a ser un oasis, un lugar de descanso, un lugar donde podamos no solamente encontrar descanso, paz, sino sombra, que nos ocultemos de las situaciones externas que nos pueden perjudicar, que nos pueden dañar. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, definitivamente tenemos una gran tarea. Si queremos realmente, soñamos con ese oasis, con ese lugar de descanso, con ese lugar
donde hay frescura, con ese lugar donde cualquiera quiere correr a estar allí. Tenemos que ponerle de nuestra parte definitivamente esfuerzo, dedicación, decisión. Tenemos que poner, como alguien dijera, manos a la obra. Y si no, nuestro hogar jamás será un oasis. Y mire el versículo 2 del Salmo que acabamos de leer, dice, como el rocío de Hermón, perdón, el 2 dice, como el buen óleo que desciende, dice, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese óleo era el aceite de la unción. Se hablaba también de aceite de la unción o aceite sagrado. Este contenía unas especies aromáticas especiales. Contenía mirra, casia, canela, cálamo y oliva o aceite de olivas. Normalmente era así. También a veces le echaban incienso. Contenía también aceite de incienso. Entonces esto lo mezclaban y cuando se le derramaba sobre la cabeza del sacerdote, aparte de que bajaba a sus vestiduras, era la aroma, era esa fragancia que salía del que había sido ungido. Bendito el nombre del Señor. Entonces era algo especial, se percibía a una buena distancia la aroma que traía este hombre que había sido ungido con ese óleo sagrado. Bendito el nombre del Señor. Entonces es la buena aroma. Pero sabe que en ocasiones de nuestro hogar no hay tal buena aroma. Hermano, a veces se puede llegar a la puerta de una casa y desde afuera se está escuchando los malos tratos, los gritos, por allá sillas que caen y qué buena aroma se puede percibir en un hogar donde se viva de esa manera, donde vuela el zapato, vuela la chancla por allá detrás de, no solo del muchacho, sino a veces detrás del esposo, de la esposa. Qué buena aroma puede haber allí. ¿Qué se puede percibir allí? Y es donde hay armonía, que es como el buen óleo. Es decir, que aparte de ser una unción sagrada, aparte de ser una unción especial, se percibe una aroma grata desde una buena distancia. Bendito el Señor. Y luego el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El monte Hermón es un conjunto de montañas situadas en la parte sur de la cordillera que le hace el límite entre Israel con el Líbano y Siria. La montaña se dice que se eleva a unos 2.814 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la elevación, la parte más elevada del monte es de 2.814 y dice que tiene una prominencia, es decir, una elevación por encima del monte más cercano de 1.804 metros, es decir, es un monte muy alto, está por encima de los demás. Y entonces dice, es como el rocío de Hermón, allá el viento que sopla en esa elevación trae el frío de ese monte, trae la humedad de ese monte y la riega sobre los montes de la parte de más abajo, los que quedan a una, en una, a una altura inferior que la del monte Hermón. Entonces trae frescura desde arriba y rocea, el rocío viene sobre todas las montañas menos altas que el monte Hermón. Y con eso entonces menciona el salmista que esas cosas se pueden obtener donde hay armonía. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que entonces, hermanos,
Nuestro hogar debiera contener eso. Y hay algo más. El salmista dice que si logramos crear ese ambiente de armonía, en ese ambiente Dios quiere permanecer. Allí está la presencia de Dios. Es entrar a la gloria, a la presencia misma del Señor. Porque el salmista dice que allí el Señor envía bendición y vida eterna, es decir, salvación. Pareciera ser que en un hogar donde no hay armonía, está en duda incluso la salvación y la vida eterna. Se puede quedar en duda esto, porque el salmista dice, allí Jehová envía bendición y vida eterna. Eso quiere decir entonces que donde no haya armonía, pues no hay un ambiente para que Dios envíe su bendición y la vida eterna. Es donde hay armonía que Dios está dispuesto a derramar bendición y a que haya vida eterna. Lo opuesto a la armonía daría como resultado que Dios no envía bendición y que la vida eterna puede también ausentarse de ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Claro que crear ese ambiente no es fácil, por lo que ya mencionamos que son cosas que componen la armonía y por nuestra forma de ser o de la forma en que nos hemos crecido o criado nosotros. Entonces, el hilo conductivo de donde venimos, la familia a la que pertenecemos, puede haber sembrado en nosotros aspectos muy negativos. Y hay muchas personas que todavía hacen alusión a su situación en la que fueron criados para justificar la actitud que ahora tienen. Yo he contado parte de mi experiencia, y es que tuve una mamá que era bastante enojada, que no escatimaba momento para darnos y nos daba con palo, con lo que hubiese, y en algún momento de pronto se salía pues de lo normal y daba más de lo que se debía. Y cómo es que después de tanto tiempo escucho a mi madre reconocer cierto asunto de su crianza por cierta mala relación con su papá cuando era una niña, una adolescente. Entonces habían asuntos que le perjudicaban y que la hacían con los años actuar con esa violencia, con esa ira. Entonces hay asuntos que marcan la vida de la persona y que vienen a aflorar en el hogar que ahora han formado. Hay gente que dice, no, es que yo soy así porque así me criaron, así me pegaron, así me dieron, así me trataron. Y entonces esa herencia en muchas ocasiones es dañina. Bendito el nombre del Señor. Así que es necesario crear nuestra propia cultura de familia. Tiene que haber el momento. Yo creo que esta mañana es probable que nos estén escuchando también, nos estén siguiendo parejas nuevas. Cuando hablo de parejas nuevas, hablo de matrimonios de pocos años, de recién casados. Y valga la oportunidad para recomendarle que usted, el varón, tiene que desmontar la cultura de familia que traía, y ella también. Porque si seguimos defendiendo nuestra cultura en la que crecimos, es que yo me bañaba así, es que la toalla se usaba así, es que la comida mi mamá la hacía así, es que yo estoy acostumbrado a que se hace de tal manera, pues ella tiene otra costumbre. Entonces, entre tanto, no se desmonten esas costumbres, esa cultura, porque aunque sean vecinos, cada familia tiene su cultura particular.
Tenemos que desmontar nuestras culturas para armar una nueva entre ella y yo. Si no se logra eso, si no lo entendemos, vamos a vivir peleando todo el tiempo, discutiendo en ocasiones por cosas absurdas, cosas sin sentido, pero que a alguno de los dos le da sentido. Hay que crear una nueva cultura de familia, de hogar. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en eso hay una situación que se da, y es que, bueno, la palabra del Señor dice que en ocasiones lo que aprendimos de nuestros padres, hay cosas, oigan, no estoy hablando de todo, pero hay cosas que son vanas, que no son beneficiosas. El apóstol Pedro dijo que el Señor había obrado en nosotros para librarnos de la vana manera de vivir, la cual habíamos aprendido de nuestros padres. Estaba hablando de lo religioso, ¿cierto? De la relación con Dios, que de pronto nos la habían indicado equivocada. Pero hay algunos comportamientos en la familia que también nos los enseñaron equivocados. Yo hablaba con mi mamá en alguna ocasión y ella decía, yo creía en ese momento que era lo mejor que yo podía hacer. Ella creyó que era lo mejor. De pronto no falta el hijo que dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? Fue lo peor que hizo. Pero ella en su momento pensó que era lo mejor que podía hacer. Entonces no siempre lo que damos como padres es lo mejor, es lo correcto, es lo concreto, lo que se debe seguir. Así que hay asuntos de nuestra familia, de nuestra parentela, de nuestros padres, que tenemos que obviar, tenemos que desmontarlos de nosotros. Lamentablemente, cuando se está construyendo un hogar en una situación de dificultad, lo primero que sale es lo que había ya como guardado en nuestro subconsciente. Entonces no es fácil desmontar lo que ya traíamos para ayudar a construir algo nuevo, pero tampoco es imposible. Con la ayuda del Señor sí se puede. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero llamar su atención esta mañana. No puede ser que sigan habiendo hijos de creyentes deseando irse de su casa, deseando irse de la iglesia, no participar más. Es más, hay hijos de creyentes que se van aborreciendo la iglesia, aborreciendo el ambiente cristiano en el que fueron crecidos, porque hubo una dicotomía terrible allí. Es decir, hubo un padre de familia consagrado y amable en el templo cuando se encontraba con los hermanos, y otra clase de padre muy distinta allá en casa. Un padre, una madre de familia amable con los hermanos y hermanas de la congregación, pero allá en la casa gritos de papá para mamá y de mamá para papá. Malos tratos entre ellos. Y hoy por hoy pueden haber hijos que no tienen cosa mala de sus padres con respecto a si los aman o no. Hay hijos que pueden estar diciendo, mi mamá me ama, me demuestra su amor. No, yo tengo una madre excelente, yo tengo un papá que me ama, que me demuestra cariño, que no, excelente. Pero tienen miedo de que al ellos faltar de la casa, esa pareja se va a divorciar. Porque aunque se trata bien a los hijos, entre ellos se tratan horrible. Entonces estamos creando como una doble moral en nuestros hijos. Amables, queridos dentro del templo, dentro de la reunión con los creyentes. Pero ¿qué pasa entonces ahora que no nos podemos reunir y que no puedo sacar esa faceta de buena persona porque ya no nos podemos reunir? Entonces solo me va a quedar la fea, la faceta horrible, mi vivencia, lo que me conocen en mi casa. Pues tenemos que cambiar eso con la ayuda del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que demostrar
demostrarnos que nos amamos. Gloria a Dios. Yo pregunto esta mañana si es grato llegar a la casa. No hablo de un vecino que venga a visitarlo, hablo de usted. Hablo del esposo. En estos días que ha tenido que quedarse en casa, ¿se ha sido grato para usted estarse en casa? El día de pico y cédula, ¿usted quiere ir a hacer la vuelta y con agrado regresar a su casa? ¿O quiere pedir la semana de pico y cédula para no estar en casa? Es diferente. Algunos queremos aprovechar el día porque hay asuntos que hacer, pero llegar a la casa es grato. Llegar a la casa es tener una esposa que lo espera con algo, no solamente con un bocado de comida, sino con un abrazo, con una expresión de afecto, de cariño, con unos hijos que han preguntado por su papá dónde está, para dónde se fue, por qué no viene. ¿O será que pasa lo contrario? Primero, puede ser que hay un esposo que no sabe cómo salir de la casa y cómo ausentarse. No. La oración del hermano puede ser debo regresar a su hogar, a su trabajo, a su labor, y puede ser, ojalá sea por el asunto económico. Pero hay quien puede estar pensando en que se abra ya la empresa, en que usted pueda salir a trabajar ya, pero no tanto porque tiene la necesidad del trabajo, sino porque no se aguanta en casa. Esa esposa que trabaja o que ya no sabe cómo empezar labores fuera de su casa, porque no se aguanta el esposo y no se aguanta los hijos. Esos hijos que están angustiados porque les toca estudiar en casa, porque resulta que ya no se aguanta a sus papás, ya no se aguanta a sus hermanos. Yo he contado que en mis inicios de matrimonio tuvimos una situación que yo creo que mi esposa oraba para que cuando yo me fuera a visitar, que primero me fuera a visitar rápido y que cuando me fuera a visitar regresara por ahí al otro día. Y a mí me pasaba algo parecido. Yo iba llegando y yo decía, ¿y ahora cómo llego? Y ahora eso como que vamos a pelear por algo. Y entonces, ay, poder, ¿cómo hago para entrar? Ahora, ¿de qué vamos a pelear? Porque si no era ella, era yo. ¿Será que hay esa situación tan difícil en su hogar? ¿Sabe que la situación que vive el mundo, y específicamente hablemos de Colombia, uno ve en las noticias que se dispararon los problemas intrafamiliares? Se disparó el asunto de mujeres golpeadas, de mujeres, aporreadas, de hogares destruidos. Se aceleró eso. ¿Por qué? Porque no hemos podido hacer de nuestro hogar un oasis. Porque no hay armonía. Sí, no solamente mujeres golpeadas, pueden haber hombres golpeados. Y de pronto no sale tanto en la noticia, porque si un hombre va allá a demandar a una mujer porque le pegó, pues qué vergüenza, ahí sí todo el mundo se burla. Porque no solamente los hombres, hay hombres que le pegan a las mujeres, hay mujeres también que hacen de las suyas con el esposo. Y que de pronto eso no se dice porque qué pena un hombre que le pegó a la mujer. También pasa, también ocurre. Entonces, ¿qué clase de ambiente es el que tenemos en casa? ¿Qué clase de trato es el que hay entre nosotros? ¿Qué clase de oasis es el que estamos construyendo entre nosotros? Alabanzas al Señor. Allá afuera hay un mundo perdido. Allá afuera hay una sequía aterradora. Allá afuera lo único que le brinda, lo que hay para brindarle a nuestra familia
es pecado, es destrucción. Hermano, si usted no trata bien a su esposa, habrá alguien que aunque no tenga apariencia, la va a tratar bien. Y hay mujeres que han terminado en adulterio, y en ocasiones no es tanto por la maldad del corazón de ellas, sino porque se cultivó un maltrato y un desprecio y una forma tan desagradable en la familia, en el seno del hogar, que cualquiera le brindó por allá una sonrisa y ella se la recibió, porque en la casa no hay un hombre que le hable con una sonrisa, con alegría, que la haga sentir bien. ¿Cuántos maridos, cuántos esposos por allá en la calle le hacen una sonrisa y ellos creen que qué belleza, que eso es lo único que hay, porque en la casa no hay una sonrisa? Hay una mujer que le grita, que lo trata mal, que no le agradece nada, y por allá en la calle cualquiera le está agradeciendo cualquier cosa. Termina el hombre cayendo en adulterio, y de pronto no porque tenía un corazón malo. No voy a justificar ni el uno ni el otro, pero hay cosas que empujan, que llevan incluso a la persona a perder los estribos, y no es exactamente la maldad que había en su corazón. Lo que lo rodeaba le ayudó a sentirse tan mal y despreciado, que el día que otro por allá u otra lo trató bien, pensaron que habían agarrado el cielo con las manos. ¿Por qué no nos tratamos bien entonces, ahora que estamos juntos? ¿Por qué no vemos las cosas buenas del otro? ¿Por qué no agradecemos? ¿Por qué no tratamos de resaltar las bondades de los que viven con nosotros? ¿Por qué somos así? Porque solo tenemos una larga lista de cosas negativas, y esas son las que afloran cada momento, en cualquier circunstancia. Esas son las que están allí al frente. ¿Por qué no hacemos una lista de cosas gratas, de beneficios, de favores que recibimos de los que están con nosotros? Debiéramos hacer esa lista, y cuando cualquier circunstancia se venga a nosotros, entonces nosotros tratar de hacer memoria y de publicar con nuestros labios la lista de cosas buenas, no la otra lista. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos una serie de recuerdos negativos que son los que afloran a cada momento que hay una situación como de pronto no agradable? Entonces tenemos que sacar todo lo que hay atrás. Es que usted siempre ha sido, es que en el año 2000 y estamos en 2020, usted me miró feo en el año 2000, en el 1098. Y entonces esa es la historia la que está, y eso es lo que replica, y eso es lo que se reproduce a cada momento. Eso no va a crear armonía, eso no va a crear el ambiente para que haya salvación y vida eterna, para que la bendición de Dios realmente esté con nosotros. Tenemos que procurar con toda nuestra voluntad crear un ambiente de armonía para que la presencia de Dios esté. Vean, nosotros como que invertimos en ocasiones las cosas, porque creemos que es que Dios es el que tiene que venir a nuestra casa, meterse allí y cambiar todo para que entonces haya armonía en mi casa. Pero no, Dios no me quita mi responsabilidad. Yo tengo que hacer una parte. Dios está dispuesto y Dios me va a ayudar, pero la parte mía no la va a hacer Dios. Dios quiere formar hijos responsables. Eso es como cuando como padres
entonces le hacemos todas las tareas a los muchachos, a los del colegio. Eso es irresponsabilidad. Nosotros siempre no podemos hacerle la tarea porque entonces nunca va a aprender nada. Ellos tendrán que hacer una parte. De pronto los vamos a orientar, de pronto les vamos a acompañar, pero hacerle la tarea no. Dios es un Padre responsable. Es la parte de tarea que tenemos que hacer tú y yo, no la va a hacer. Él espera que la hagamos y Él nos dará orientación, nos dará acompañamiento, nos dará instrucciones para hacerlo mejor, pero no va a hacer la tarea que te compete a ti, que me compete a mí. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo será que nos vamos a respetar entre los miembros del núcleo familiar? ¿Cuándo será que usted, hermano, que es cristiano, que es hijo, que hoy está en la escuela dominical, pero su rol es de hijo, cuándo será que le vas a bajar el volumen cuando respondes a tu mamá o a tu papá? ¿Cuándo será que vas a cambiar esa forma de mirar con agresividad y con violencia porque te dicen algo? ¿Cuándo será que lo vas a hacer? ¿Cuándo será que el esposo va a aprender a hablarle bien a su esposa y su esposa va a respetar también y va a honrar a su esposo? Esto es viceversa. Yo como esposo tengo que aprender a respetar a mi esposa, a tratarla como ella debe de ser tratada. Yo soy el que tengo que aprender a honrarla y ella también. Esto es recíproco. ¿Cuándo será que podemos entonces respetarnos y honrarnos como debemos hacerlo? No puede ser que nuestra familia se descontrole, se angustie, precisamente porque el ambiente que hay en casa es un ambiente hostil, que produce más bien sed, que produce más bien angustia, a veces miedo, a veces todo lo contrario a un oasis. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, a veces creemos que porque porque profesamos ser cristianos, Dios está obligado a cambiar nuestra familia. Porque hoy pueden haber hijos diciendo: no, yo me acojo a la promesa del Señor, arrepiéntete tú y serás salvo tú y tu casa. Hoy pueden haber padres reclamándole hasta en oración al Señor: Señor, tú me prometiste que si yo me arrepentía, arrepiéntete tú y serás salvo tú y tu casa. Eso suena bonito hasta allí, pero ¿sabe una cosa? Lo que Dios te está pidiendo como hijo, primero convertido en tu hogar, como padre que te has convertido, y hablo así porque en el caso nuestro, fuimos con un hermano mío, fuimos los primeros que llegamos al evangelio. El resto de familia era completamente enemiga del evangelio, religiosos fanáticos, donde era una satisfacción que se le echara piedra a los evangélicos. Ojalá les prohibieran esa predicación, ojalá les cerraran ese templo, ojalá desaparecieran. Eso es como una peste, que ojalá se desapareciera de la región. Entonces no era fácil. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento para lograr que esa familia se convierta? Porque si yo digo que soy cristiano, Dios está obligado a convencerme la familia. No, Señor. Es que usted tiene que demostrar que Cristo está en su vida. Es que la familia tiene que mirar que realmente tú eres una nueva criatura. Si nunca miran eso, Dios no va a convencer a nadie. Es que Dios va a convencer a esa gente a través de ti. Tú, que eres el cristiano en la casa, eres entonces el modelo. La Biblia dice que el creyente hace parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo es lo visible de Cristo en la tierra. Entonces, si no encuentran comportamientos dignos en nosotros,
Nadie se va a convertir porque tú dices que eres cristiano. Podemos estar orando para que se conviertan nuestros hijos, se conviertan nuestros padres, se convierta nuestra familia, los no convertidos. Pero si no hay un cambio en nosotros, si no hay un cambio, la oración la vamos a perder. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que recordando otra vez el versículo 2 o el versículo 1, la armonía, el versículo 1 del Salmo. Hermanos, en nuestra casa no debe ser prioritaria nuestra razón. ¿Sabe que hemos caído muchas veces en eso? Porque yo tengo la razón, yo me paro en ella y peleo y si toca darle al que sea, porque yo tengo la razón. A veces no es la razón la que tiene que primar. A veces ha de importar más la familia, ha de importar más la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque nos toque perder teniendo la razón. No, así que el hecho que tengamos la razón no nos da el derecho de hacer y deshacer en la casa. Hemos tenido que perder en ocasiones y Dios nos ayude, porque cuando hemos querido mantenernos defendiendo nuestra razón, hemos formado un pleito horrible. Entonces no puede primar mi razón en ciertas circunstancias. Debe primar mi familia, debe primar mi hogar, debe primar mi relación con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que como cristiano, miembro de mi hogar, de un hogar, miembro de una familia, yo debo practicar algo que es muy difícil de practicar, y es el perdón. Yo tengo que aprender a perdonar. Aunque no se me olvide, yo tengo que decidir no vengarme, que eso no me dañe, que no piense el mal para quien me hizo daño. Debo aprender a perdonar. Yo tengo que practicar la paciencia, la comprensión en mi casa. Si profeso ser cristiano, yo tengo que aprender a amar. Y cuando los poetas hablan de amor, pues es una cosa muy bonita. Se habla como de flores, como de parques hermosos, como de oasis, ¿cierto? Como de cosas hechas ya. Como que no hay que fabricar nada, es una cosa ilusoria de fantasía. Pero el verdadero amor, según la Biblia, no es tan fantasioso. Cuando Pablo habla del amor, ¿sabe? ¿Usted recuerda lo primero que dice que es el amor? Cuando habla del amor dice, el amor es sufrido, es lo primero. Cuando habla del amor, lo primerito que menciona es el sufrimiento. Y nosotros pensamos que son las rosas, que son las flores de colores. No, es el sufrimiento. El amor es sufrido. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso quiere decir que por encima de todas las dificultades tenemos que mantenernos, defendernos. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que ser pacientes y perdonadores. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que es nuestra responsabilidad como creyentes crear ese ambiente de armonía donde la presencia de Dios se pueda manifestar. Yo no puedo esperar que otro lo haga, porque en ocasiones lo hacemos es así. No, ella me ofendió. Entonces, como la esposa lo ofendió, entonces puede pasar todo el día o pueden pasar días y no nos hablamos, porque hasta que ella no reconozca y me pida perdón. Claro, debería ser, ¿cierto? Si ella es cristiana también,
Debería reconocer y pedir perdón. Pero a veces el orgullo está por encima de todo. Pedirle perdón, lo hice mal, pero pedirle perdón. Yo no me voy a rebajar a pedirme perdón. Pues tenemos que aprenderlo. Lo lógico debería ser, si yo ofendo, yo debo tener el valor de pedir disculpas, de pedir perdón. No dejar que las cosas se vuelvan a arreglar así como por... No, eso no se arregla así. Tenemos que tener el valor de arreglar las cosas en su debido momento. Entonces a veces estamos esperando que el otro tome la iniciativa. Pero que somos cristianos, somos creyentes. Y el Señor Jesús dijo, no, si tu hermano tiene algo contra ti y él no toma la iniciativa de pedirte disculpas, ve tú y arréglate con tu hermano. Ah, pero es que yo no siento nada, yo sí no estoy ofendido. Allá él. Pues la Biblia dice que tú debes de reconciliarte con tu hermano. Toma la iniciativa. Dios te va a respaldar con esto. Gloria al nombre del Señor. Pero hermano, Dios está esperando en esta plena cuarentena un ambiente de armonía en tu hogar para Él manifestar bendición y vida eterna. Dejemos el orgullo a un lado, desprendámonos de esa arrogancia que nos acompaña y hagamos lo que es menester hacer para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. El amor es sufrido. La segunda palabra, si mal no estoy, es benigno. Y la palabra benigno no solamente es ser bueno, no solamente es pensar y tratar de hacerle el bien a otro. Leía que también la palabra benigno es la persona que es capaz de honrar a quien lo ha deshonrado. Es el que es capaz de tratar bien al que lo ha tratado mal. Eso es ser benigno. ¿Será que somos capaces de eso? Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, el ambiente armónico tenemos que procurarlo nosotros. La unción del Señor está dispuesta y la unción del Señor quiebra el yugo, rompe cadenas. La unción del Señor nos apega, nos hace diferentes. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por una mala convivencia? Entonces hacemos a un lado lo que Dios quiere derramar sobre nosotros por nuestros caprichos, nuestro orgullo, nuestra altivez. Es que donde hay armonía desciende como el rocío de Hermón, y ese rocío usted sabe que son esas pequeñas gotas de agua que se ven en la mañana en los árboles, en el plantío, en el pasto. Eso ha sido generada por la humedad de la noche, y entonces eso lo que trae es frescura a la naturaleza. Es frescura. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire, Dios quiere, estoy convencido esta mañana que Dios quiere que tu hogar, que mi hogar, que nuestro hogar sea en realidad ese oasis donde nuestros hijos corren a esconderse de la sequía, del sequedal, de la inclemencia de lo que hay afuera. No corren para afuera, han de correr para adentro. Donde nuestros hijos en la universidad que no procuren inventarse en tareas y reuniones por no llegar a la casa, sino que anhelen llegar a nuestra casa, porque allí hay unos padres, una familia que se vive agradable, que se disfruta, que se glorifica al Señor y que se ama. Que el esposo no invente horarios más extendidos para no llegar a la casa, o reuniones o compromisos por allá afuera para demorarse llegar a la casa, sino que anhele llegar pronto. Que esa esposa espere a sus hijos y espere a su esposo con agrado. Que mire la hora, ¿por qué no ha llegado? Y no que mire la hora y todo el mundo se asuste. Ya va a llegar, ya va a llegar.
Que no hayan hijos de creyentes que cuenten la historia que han tenido que contar muchos, que cuando llegaba su padre, cada uno arrancaba a esconderse a algún lugar. Había llegado su padre. ¿Qué es eso? Eso no puede ocurrir, y si está ocurriendo, no puede seguir ocurriendo en una casa donde profesamos ser cristianos. Eso tiene que cambiar. Alabanzas al nombre de Jesús. Hoy el Señor quiere manifestarse en su vida, manifestarse en su familia. Hoy quiere dar la salvación a sus hijos. Hay hermanos, y gracias por pedir oración por su parentela. Qué bueno que hagamos todo lo que sea necesario hacer, y la parte nuestra la hagamos. Que creemos ese ambiente de armonía por esos hijos que no son convertidos. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana estarían dispuestos a trabajar sobre eso? Vean, no ore más para que Dios le cambie el hogar si usted no tiene la intención de cambiar ciertos comportamientos y ciertas cosas que son tuyas, que hay que cambiarlas. No es invocando el nombre de Jesús a todo grito que las cosas van a cambiar, si yo no he querido cambiar y no hago nada por cambiar. Pero esta mañana yo quiero llamar la atención de alguien que quiera que eso cambie en su casa, que esté dispuesto a hacer algo hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién estaría dispuesto y quién se llenaría de fuerza ahora mismo para reunir a su familia y pedir perdón por sus malas acciones? Todos hemos tenido malas acciones. El problema es que a veces esas malas acciones son malas costumbres. Entonces no es una acción esporádica, es lo de siempre. Entonces pasamos ofendiendo y dañando todo el tiempo. Pero qué bueno que tengamos el valor esta mañana de pedir a nuestra familia que nos perdone por los desaciertos, que nos perdone por esas rabietas incontrolables, que nos perdone por esas expresiones fatales, groseras, altivas que hemos tenido con los nuestros, que nos perdonen por el mal que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Quién tiene el valor de hacerlo? ¿Quién pudiera decirle: Señor Jesús, obra ahora en mi vida? Señor Jesús, haz un milagro en mi vida. ¿Qué familia pudiera tener el valor esta mañana de juntos decir: hemos pecado, hemos fallado, nos hemos ofendido, hemos creado es un mal ambiente, pero queremos a partir de hoy crear un ambiente de armonía donde la presencia del Señor está? Yo quiero terminar con esto. Creo que ayer, estos días, mi esposa por ahí con un trapo de la cocina, por ahí espantaba una mosca y ella dijo algo: es la basura la que está atrayendo moscas. Hay que sacar esa basura para que entonces las moscas ya no sean atraídas. En Guatemala la basura no atraía tanta mosca, atraía cucarachas. Teníamos un cucarachero aterrador, le echábamos de todo para matarlas y eso duraba tan poco y volvían a reproducirse otra vez. Pero había entonces que tratar de mantener la cocina limpia y las basuras por allá afuera donde deberían estar, para que no atrajeran cucarachas en la noche y moscas en el día. Eso pasa con nuestra vida. Esas malas acciones son basura. Esa forma grotesca de tratar a tus hijos o de tratar a tus padres o de tratar a tu esposo o esposa es basura.
Y esto no atrae cosa buena. Esas moscas y esas cucarachas, yo quisiera ejemplarizarlas con los demonios, espíritus inmundos. Vamos a atraer con nuestras malas acciones. Por eso hay que sacarlo de nosotros. Quien estuviese con el ánimo y la disposición de botar esa basura que hay, esa mala forma de hablar, mala forma de mirar, mala forma de proceder con los tuyos, que no atrae sino demonios, espíritus inmundos que acaban de dañar lo poco bueno que hay en su casa. Pero si botamos eso, podemos quitarle el ambiente a las moscas y a las cucarachas y podemos crear un ambiente propicio para que la gloria de Dios esté en mi hogar, para que la presencia de Dios permanezca allí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a invocar al Señor esta mañana. Y yo estoy seguro que alguna familia, alguien miembro de esta familia puede unirse conmigo en esta oración. Queremos ser diferentes y vamos a proponernos a hacerlo. Nos vamos a ayudar. Yo le he dicho a esposos que en ocasiones no hacemos sino perseguirnos. Mire, cuando alguien propone, porque puede ser que alguien ya ha reconocido y le dice: mi amor, él o ella, yo quiero cambiar, yo no me siento bien con lo que hice, yo quiero ser diferente. Y entonces resulta que cuando quieren ser diferentes, entonces 2 o 3 días después vuelven y hablan de la misma manera, o miran de la misma manera, caen en el mismo error. Y entonces hay alguien que antes que apoyarlo para que cambie, le dice: mira, dijiste que ibas a cambiar y ve el cambio que tienes. Falso, no cumples. Y si es ella, mire, la hermana Dorca, y mire, dijo que iba a cambiar y vea el cambio que está teniendo. Es peor. Eso no ayuda para nada. No nos persigamos para señalarnos. Busquemos el momento para decir con expresiones de agrado: habías prometido cambiar, ¿qué pasó? Y vamos a reconocer que fallamos otra vez, pero que nuestra intención es cambiar. Yo sí creo que el que ha dicho que quiere cambiar, quiere cambiar. Pero es que estamos viciados conforme a deseos engañosos, dice Pablo. Es decir, esas malas acciones se han convertido en vicios y los vicios no los podemos a veces desechar de la noche a la mañana. Será un proceso. Ayudemos a nuestro cónyuge, ayudemos a nuestros hijos a ese proceso para cambiar. Pero señalándolo y gritándole que nunca va a cambiar, que es falso, que es mentiroso, no va a producir un cambio. Vamos a ayudarnos. Vamos a hacer un momento de oración en el nombre de Jesús. Vamos a pedir al Señor que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea obrando, que el poder del Señor se manifieste en nuestras vidas de tal manera que podamos hacer todo lo posible para crear ese ambiente que Dios espera en su casa. Oremos en el nombre de Jesús. Usted que ahí está con su familia y que se atreve a pedir perdón, vamos a hacerlo y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre celestial, en tu nombre, Jesús de Nazaret, en tu glorioso nombre, Señor, estamos en esta mañana con el ánimo de cambiar, con la necesidad de cambiar. Señor Jesús, tú estás dispuesto a ayudarnos. Por favor, que nuestra parte la podamos hacer, Señor. Que nuestro orgullo lo podamos doblegar ante la verdadera razón de cambiar. Oh Señor, queremos que en realidad nuestro hogar sea un oasis, ese lugar de paz, ese lugar de frescura, ese lugar que hace sombra ante la inclemencia del mundo. Que nuestros hijos encuentren de verdad esa sombra, ese lugar de paz, ese lugar de escondite. Que nuestra esposa encuentre realmente esa cobertura
esa sombra, esa paz, esa frescura, que los esposos encuentren ello en la casa, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que ayudes a cada uno que ahora te está pidiendo su ayuda, su dirección, tu fortaleza para el cambio. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestro hogar sea ese oasis, ese lugar donde tu presencia se mantiene y donde tu paz la podemos sentir y donde tus bendiciones se renuevan cada día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.